Mil gracias, Víctor, y mil gracias a la Cámara de Comercio de Caracas. Y además debo decirles que me emociona muchísimo, me entusiasma muchísimo, Pedro, ver la coincidencia en los planteamientos que hemos tenido esta mañana, no solamente en cuanto al diagnóstico, sino al desafío y lo que está en juego y lo que tenemos que hacer. Miren, yo creo que todos nosotros crecimos dentro del debate y el mito de si somos o no somos un país rico. Algunos piensan que nunca lo fuimos. Algunos creen que la oportunidad de serlo ya pasó. Yo quisiera compartir con ustedes mi visión de cómo hacer de Venezuela un país rico, no solo económica y materialmente, rico institucionalmente, rico culturalmente, rico espiritualmente. Un país rico de verdad, capaz de generar riqueza sobre la base de lo más importante, que es el ser humano. Sin embargo, quiero partir de donde estamos hoy. Y siento que estamos enfrentando el mayor desafío desde que Venezuela es república. Estamos frente a una genuina encrucijada histórica que nos pone dos rutas con destinos absolutamente distintos, antagónicos incluso en sus valores. Por una parte, estamos frente a lo que se ha develado ya no como una dictadura, sino como un Estado mafioso, que está decidido a avanzar en esa hegemonía mafiosa en la cual todo aquel que cree en la libertad o que se rebela frente a este estado de cosas es considerado un enemigo al cual hay que aniquilar, y que avanza, y avanza rápido. Por otra parte, tenemos la posibilidad real de iniciar la reconstrucción de la República, como decía Henkel, no solo el rescate de la democracia que fue aniquilada hace ya tiempo, sino la reconstrucción de la República. Y siento además que tenemos como generación la oportunidad realmente única de lograr en una etapa de cambio, de transición, la superación de males que, como hemos visto, hemos arrastrado durante mucho tiempo. Es decir, es pasar del Estado rentista, no más rentismo, no más dependencia exclusiva con el petróleo, replantear la relación de los venezolanos con el petróleo a una Venezuela realmente abierta, productiva y diversificada, pero además una Venezuela en la cual incluso la inversión en petróleo está abierta a todo el sector y la economía y la inversión privada nacional e internacional. Pasar del centralismo que hemos arrastrado a una verdadera descentralización, donde además como ciudadanos tenemos el poder más importante, que es el destino, el poder sobre tu destino y sobre tu futuro. Pasar de ese estado patrimonialista que lo hace todo y que se mete hasta en tu cama, a un estado que se dedica a la producción de los bienes públicos y todo lo demás incentiva con reglas de juego claras a que sea la sociedad quien lo produzca. Una Venezuela que pasa de no más clientelismo, no más enchufados, a un conjunto de reglas claras con competencia transparente, que superemos de verdad el populismo y entendamos que somos una sociedad de ciudadanos, productores, emprendedores, que exigimos cuentas al Estado, quien depende de la propia sociedad y del trabajo nuestro. Y desde luego, después de 200 años de historia republicana, superar el militarismo y tener una sociedad verdaderamente civilista en el cual el poder militar está realmente subordinado al poder civil. Bueno, esto es lo que nos toca, esto es lo que nos corresponde, esto es lo que tenemos que hacer. Y no hay otra opción sino triunfar nosotros, los venezolanos de hoy, de una, superar realmente estos males y lograr esta magnitud de transformación. Ahora Ángel decía antes, y coincido con él plenamente, que no podemos enfrentar un régimen con vocación totalitaria si no tenemos una caracterización clara, cruel, fría, saber lo que estamos enfrentando. Y es sorprendente que todavía haya en el país algunas personas que les cuesta llamar este régimen dictadura cuando ya estamos en otro nivel. Porque estamos hablando de un Estado mafioso. Y las reglas de la mafia no son las reglas de la democracia. Una gente que nos recuerda todos los días que nos olvidemos de las elecciones, que ya ni eso es. Entonces, es un momento en el cual tenemos que reflexionar profundamente frente a una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, que ya no podemos seguir mendigando por cambio
en algunas políticas o actitudes del régimen, sino asumir nosotros dónde está la magnitud del cambio en nuestra actitud espiritual y la estrategia política a los efectos de lograr lo que nos hemos propuesto en el cortísimo plazo. Por otra parte, no podemos dejar de abordar esta realidad extrayendo la situación venezolana del contexto geopolítico mundial y regional. Y sobre esto daría para hablar durante mucho tiempo, pero quiero hacer una mención acotada a lo que es desde luego lo que ha sido la prioridad geopolítica del hemisferio en estos últimos meses, años. Hay una realidad que existen dos procesos políticos complejos, como es la apertura de Cuba y el proceso de paz en Colombia, en el cual fuerzas internacionales decidieron privilegiar, sacrificando la transición en Venezuela. Es decir, no podemos arriesgar estos dos procesos con cambios políticos de fondo en Venezuela que puedan generar disrupciones en estas otras dinámicas. Y eso es lo que está detrás de las últimas expresiones del diálogo. Y por eso tenemos que ser muy fríos y muy amplios al entender la magnitud de las fuerzas que aquí están en operación. Porque no son solamente grupos oscuros de intereses criminales que han penetrado órganos del poder público, pero también otros sectores de la sociedad con otros intereses que no son precisamente la libertad y la prosperidad de los venezolanos. Es por eso que tenemos que estar muy claros que lo que ocurrió en octubre, cuando estuvimos tan cerca de lograr un cambio político, tuvo esta intervención externa con un fin muy preciso, que fue el apaciguamiento de la sociedad venezolana y prorrogar una transición política, un cambio profundo de régimen, para el cual las fuerzas endógenas se habían alineado con tanta intensidad. Ahora estamos hoy en febrero de 2017 y se ha producido un cambio geopolítico significativo. Y vemos hoy cómo la geopolítica del hemisferio tiene una posición totalmente distinta hacia el régimen venezolano. Y no es que lo acaban de descubrir, porque mucha de esta información lo sabemos, es bien conocida por gobiernos democráticos con un nivel de detalle que los venezolanos ni nos imaginamos. Pero cambios políticos importantes en gobiernos y nuevas administraciones han sacado a la luz pública una cantidad de información que hace imposible que muchos de estos estados mantengan una relación de indiferencia, tolerancia o docilidad frente al régimen venezolano. Con la conciencia clara que las dinámicas que aquí perversas se están produciendo no solamente nos cuestan vidas a los venezolanos, sino que es una amenaza real, no solamente para los vecinos, sino para la seguridad del hemisferio. Dicho esto, ¿cómo hablar entonces de una transición cercana? Yo estoy convencida que no solamente es indispensable, sino es probable. Ahora, el punto es partir de la base que no es por esta ruta que el régimen ha planteado. No es plantear un falso diálogo de una posición de debilidad. No es plantear una transacción sobre la lucha, la rebeldía ciudadana, exigiendo una salida de un cambio profundo e inmediato a cambio de algunos espacios de poder a niveles del gobierno regional o local que son valiosos, que son constitucionales, pero que en ningún caso pueden transarse sobre la raíz del problema, que es un cambio de régimen. Viendo estas cifras que presentaba Henkel, espeluznantes, las conocemos y uno las vuelve a oír y el corazón se le hace pedazos. Les pregunto, ¿creen ustedes que con un cambio a nivel de gobernaciones o alcaldías, lo esencial de este panorama se transforma? ¿Las premisas reales para la reconstrucción del país se transforman allí? ¿O es que estamos hablando no de cambios en política económica regional, ni siquiera en política económica? Es un cambio de un modelo totalitario al cual hay que desplazar del poder. Entonces, por ahí no es. ¿Por dónde es? Y la verdad es que me emocionó mucho escuchar el relato de Ángel, de tantos elementos comunes que ha habido en los pueblos decididos a vivir en libertad a lo largo de la historia, pero yo no me voy a ir tan lejos. Porque aquí mismo en Venezuela, en un momento no tan distante, tuvimos una experiencia heroica, maravillosa, en la cual se derrotó una tiranía, obviamente con sus diferencias. Y por supuesto estoy hablando
del 23 de enero del 58 y los meses precedentes. Pero allí se produjo una confluencia de fuerzas de todos los sectores, la Iglesia Católica, los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores del sector productivo y empresarial, que tuvo un rol fundamental para inspirar ese proceso. Desde luego los partidos políticos de todo el espectro ideológico y los militares, ciudadanos civiles, ciudadanos militares. Y eso es hoy lo que Venezuela necesitamos despertar y aglutinar. Y esta estrategia tiene 3 tableros, 3 planos. El plano ciudadano, el plano institucional y el plano internacional. El plano ciudadano ya lo he empezado a describir, está allí. Un enorme movimiento en el cual de manera coordinada, creciente, sostenida, en escalada, la sociedad comienza a rebelarse. Y son los trabajadores que defienden sus derechos, los empresarios que defienden la propiedad y desde luego los gremios, las amas de casa, orientado en un fin político, con un fin político claro y común. En un plano institucional, debo decirlo, y aquí hay diputados a la Asamblea Nacional, fue un logro extraordinario y un mandato inequívoco el 6 de diciembre. Pero ¿dónde estamos hoy con relación al desempeño que esperábamos de esa Asamblea Nacional? ¿Por qué no se han designado los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral? Todos los magistrados que debían sustituir a los magistrados nombrados de manera express. Una nueva fiscal, un nuevo fiscal general de la República. Una Asamblea Nacional que vaya realmente a la ofensiva en cumplimiento de un mandato que fue clarísimo, y es la salida de la dictadura. En el plano institucional, desde luego, están todas las consideraciones sobre lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada. Y yo con frecuencia le he hablado a los ciudadanos militares, y hoy lo hago nuevamente. Yo tengo confianza en la reserva moral que existe en nuestras Fuerzas Armadas y que están dispuestos a acompañar un proceso de transición democrática, la inmensa mayoría que no está corrompida por mafias que han penetrado las Fuerzas Armadas, al igual que otros sectores del país. Y finalmente el tablero mundial. Sobre eso podemos entrar en detalles, lo que representa la nueva administración de los Estados Unidos, lo que ocurrió o está pasando ahorita en Ecuador, que además es una lección extraordinaria de cómo colapsa el Foro de Sao Paulo, no solamente en búsqueda de prosperidad, sino entendiendo claramente la enorme amenaza que representa el socialismo que fracasa aquí y en cualquier parte del mundo en cuanto a generar bienestar y superación de la pobreza de una sociedad. Ahora, la comunidad internacional tenemos que mostrarnos firmes y claros en una sola política. Decirles, no es una farsa de diálogo transando el cambio político, sino vamos con firmeza por la única ruta que hoy amerita y merece el país, que es una aplicación clara, inequívoca, inmediata de la Carta Democrática Interamericana y las sanciones que ello conlleva. Y ahí tenemos los 3 tableros. Y así podemos lograr una fuerza y un momentum para entonces, desde una posición de fuerza, desde una posición de poder obligar una verdadera negociación. Una negociación que obligue a quienes hoy están en el poder a entender que el costo de permanencia de unos sectores es mayor al costo de salida y de transición. Eso nos lleva entonces, una vez logrado este momento, no quiero dejar de mencionar lo que viene el día después, porque escuchándonos todos, debemos entender que la transición que nos viene a Venezuela es inédita. Parte de una catástrofe humanitaria, donde el día D+1 la sociedad va a estar esperando respuestas reales, en términos a su calidad de vida, en términos a revertir esta situación de supervivencia. Y allí eso va a generar y va a requerir un esfuerzo gerencial, pero además nacional, gigantesco, un esfuerzo enorme. Esto ocurre en una catástrofe financiera en la cual todos, viendo estas cifras, sabemos que vamos a necesitar una enorme asistencia técnica y económica internacional, lo cual yo no veo. ¿Cuántos minutos dice ahí? No, tienes 10. Me faltan 10. Es engañoso, pero me apuro. Entender que vamos a necesitar un respaldo económico internacional enorme. Y eso tiene que, desde luego, generar confianza hacia esos actores con capacidad de darle soporte a una transición, a los efectos, además de hacerlo sostenible.
En tercer lugar, una devastación institucional total. No hay un tribunal en Venezuela que nos genere confianza. Entonces, en un contexto de ausencia total del Estado de Derecho, donde además se ha construido todo un paraestado dentro de la administración pública, imaginemos lo que esto representa. Hay que generar resultados al día siguiente. No hay plata, pero además no hay digamos, ni los mecanismos de operación y gestión adecuados. En cuarto lugar, una crisis de seguridad interna, con todas las implicaciones que ello tiene a los efectos de grupos disruptivos, con múltiples intereses, cuyos, digamos, beneficios se verán seriamente amenazados o extinguidos en un proceso de transición real. Y finalmente un Estado mafioso, porque allí debemos decir que habrá muchos intereses de diversa naturaleza para hacer que esa transición en principio no se dé y de darse no triunfe. De modo que esto nos lleva a plantearnos, bueno, ¿cuál es la médula para que una transición como esta sea efectiva? Y allí yo regreso a varios de los planteamientos que han hecho Isabel, Pedro, Ángel, Henkel, sobre la necesidad de un gran proyecto común, de los elementos que nos unen en un nuevo pacto republicano. Personas que podemos tener distintas ideologías políticas, democráticas, pero que encontramos un conjunto de nociones, de principios en los cuales existe cohesión. Capaces de darnos tanto sentido a esta lucha, para que aquellos que han podido ahorrar algunos recursos y tenerlos afuera, los traigan de regreso, inviertan en Venezuela. Para que los jóvenes y profesionales más talentosos den el paso y se decidan a meterse en el sector público a servir a su país, para que tantos venezolanos que se han ido regresen ahora, tan pronto comience la transición. Y sobre eso, obviamente, no quiero extenderme, pero simplemente voy a enumerar 10 que son para mí pilares de este nuevo pacto republicano. El primero, desde luego, es el restablecimiento del Estado de Derecho y la autonomía de los poderes. El segundo, la legitimación inmediata del Tribunal Supremo de Justicia, Poder Moral, el CNE. En tercer lugar, la liberación de los controles de cambio y de precios, realmente una economía transparente y competitiva. En cuarto lugar, el respeto a la propiedad privada. En quinto lugar, la total libertad de expresión e información en el país. En sexto lugar, todo el tema de la profesionalización de la administración pública y la noción del servidor público. En séptimo lugar, el rescate de la soberanía nacional y la soberanía popular a través del voto. Esto está vinculado al octavo, que tiene que ver con unas fuerzas armadas profesionales en las que sí, señores, hay que invertir. Porque mucha gente dice, no más plata, no. Hay que invertir en su capacitación adecuada, en su profesionalización adecuada, en su remuneración adecuada. En noveno lugar, un pacto nacional para desmontar las mafias, los grupos de poder que generan estos beneficios y que han penetrado y permeado la sociedad y la industria criminal. Y en décimo lugar, lo más importante, y es la emergencia humana, la emergencia humanitaria. Yo siento que estos son 10 elementos de un nuevo pacto republicano para la Venezuela de hoy. Y de allí, me quedan ¿qué? Como 3 minutos. 6. Arreglador. Quiero compartir con ustedes algunas visiones de los aprendizajes. Porque no es solamente un nuevo pacto republicano. Son las ideas que funcionan y las que no funcionan. Y si algo nos ha dejado estos 18 años de populismo derivado en totalitarismo, es entender que sí, el socialismo no funciona. Y no funciona un Estado que decide por ti cómo educar a tus hijos, cómo ahorrar tu moneda, que se te mete en la nevera y en la cama. No funciona. Necesitamos cambiar y transformar los incentivos, y eso deben estar reflejados en instituciones sólidas. ¿Incentivos para qué? Incentivos para tener eso, un país de ciudadanos, un país en el cual hablemos y valoremos al individuo, no las masas. Sepamos que tú tienes derecho, dignidad individual, pero también responsabilidades en tu entorno inmediato y nacional. Desde luego, un país de innovación
y un país de conocimiento. Y esa es quizás la revolución más grande que tenemos ahora que producir. Un país en el cual Venezuela esté insertada en las grandes tecnologías del mundo. Una Venezuela donde nosotros podamos tener Wi-Fi libre en todas las plazas Bolívar del país. Una Venezuela que deja de aislarse, se abre a los grandes avances, a los grandes conocimientos, a las inversiones. Un país de propietarios y emprendimiento, ya de una vez por todas. O sea, que tendremos un Estado que proveerá bienes públicos. E incluso, como tú bien decías, llegará al extremo de financiar que estos bienes públicos puedan ser provistos por el sector privado bajo unas reglas muy claras de competencia y transparencia. Pero ese país de propietarios reales llega el petróleo. ¿O es que no entendemos que tenemos que replantear totalmente la relación de Venezuela con el petróleo? Y esa Venezuela y esa PDVSA que una vez conocimos no va a volver. Hay otra realidad energética mundial. Y esa oportunidad no la podemos dejar pasar y dejar los prejuicios atrás. Seamos realmente ya no una Venezuela petrolera, sino una Venezuela que pasa a ser una Venezuela energética. Obviamente abierta a todas las inversiones nacionales e internacionales en todos los sectores. Todo lo demás que lo produzca la sociedad. Un país de leyes justas, que se cumplan por todos, sin privilegio, sin discriminación. Donde reine la ley y no la impunidad. Y eso desde luego nos llevará a una Venezuela segura, a un país seguro, predecible en muchas de sus variables, para que entonces tengamos grandes inversiones, grandes transformaciones. En definitiva, un país rico, ahora sí, de verdad. Un país rico sobre la base de su conocimiento, de su capacidad de innovar, de su capacidad de cooperar y colaborar. Un país rico sobre la base de su cultura abierta, respetuosa. Un país rico sobre la base de su prosperidad, sobre un ingreso real creciente. Que todos sintamos que nuestros hijos van a poder vivir mejor que nosotros y los hijos de ellos mejor que nuestros hijos. La clave de todo esto está en la reserva moral que tenemos en Venezuela. Y yo confío en la reserva moral de ustedes, empresarios, comerciantes, emprendedores, que están aquí porque han confiado en su país. Y yo creo en la reserva moral de nuestra Iglesia Católica y otras iglesias que han asumido con coraje, lucidez y valentía llamar las cosas por su nombre en la defensa de la verdad. En la reserva moral de nuestros estudiantes que no han crecido en democracia, pero están arriesgando su vida por esos ideales que sus padres y madres les hemos transmitido. E insisto, creo en la reserva moral y confío en la reserva moral de la academia, de los profesionales, de las universidades y de las Fuerzas Armadas. En la reserva moral que existe en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y allí, porque es una lucha existencial, porque es una lucha ética, está la fuerza para lograr la única opción posible, que es la victoria. Allí, en la reserva moral que existe en Venezuela, está nuestra esperanza y mi confianza en el futuro muy cercano. Pa'lante, sabemos lo que tenemos que hacer y ha llegado la hora. Muchísimas gracias.